Vamos acá. Muchas gracias, Presidenta. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Presidenta, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisamente, hay un instituto de formación del cuerpo diplomático llamado Matías Romero. Me gustaría conocer su punto de vista en relación a esto, porque cuando hemos tenido oportunidad de entrevistar a senadores y diputados, han coincidido en que es necesario revisar sus planes de estudio de este instituto que forma a la clase diplomática de nuestro país. Es necesario actualizarla ya a la realidad política que vive México con esta cuarta transformación, y usted sabe que durante más de 30 años pues se creó una diplomacia dorada que ya no responde a la realidad. Ahora precisamente los consulados pues ya no es lo mismo un consulado de París o de Roma que un consulado en Los Ángeles o en Nueva York. Es muy diferente la realidad. Y también ahora pues con llegada de Donald Trump, también sería necesario pues acudir este cuerpo diplomático que durante años ahí está, Presidenta, y pues no sabemos ni cómo opera. Y la verdad sí necesita sacudirse, porque pues México ahorita está brillando a nivel internacional el posicionamiento que tiene. Así es que, ¿cuál sería su posición en relación a esto? Existe una carrera en relaciones exteriores para el servicio diplomático. En efecto, está este instituto que mencionas, y el doctor Juan Ramón de la Fuente está trabajando muy intensamente para que haya una coordinación integral de todos los embajadores, que lo ha habido en el pasado, pero ahora queremos que sea aún mayor, en términos de lo que realizan en las embajadas como desarrollo de nuestro país y representación del Gobierno de México. Y al mismo tiempo con los consulados, particularmente en Estados Unidos, como lo hemos mencionado varias veces, estamos haciendo un trabajo integral para mejorar los servicios, para que nuestros paisanos y paisanas tengan todas las condiciones para ser bien atendidos. En enero me voy a reunir personalmente con las y los cónsules para poder darles mi visión de lo que significa la atención a las personas, el servicio público y lo que deben de realizar los consulados, además pues de este fortalecimiento institucional. Entonces, cualquier tema pues podemos traer al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller, para que pueda platicarles un poco más sobre el instituto. Gracias, Presidente. En este mismo tema también, Presidenta, varios miles de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos no hablan español. Muchos, bueno, obviamente menos el inglés. Durante unas asambleas que hemos tenido oportunidad de estar ahí en Oxnard, en San José, California, pudimos constatar sus asambleas y sus reuniones de varios 1,000, 2,000 que se reúnen a hablar de su problemática, y efectivamente hablan en sus lenguas originarias. Incluso a mí me hicieron el favor pues de traducirme todo lo que se estaba hablando en esas reuniones acerca de sus denuncias, sus necesidades. Estos hermanos mexicanos necesitan traductores en los consulados, Presidenta. La plataforma digital va a aliviar muchísimo la carga de trabajo, pero en el gobierno del presidente Andrés Manuel se hizo un programa piloto en el consulado de Orlando. Este programa piloto consistía en abrir una ventanilla de lenguas originarias. Precisamente había gente hablando las lenguas originarias. También había una ventanilla de salud, que el director Zoé Robledo sabe muy bien de esto. Y también el cónsul ahí en Orlando convocó a voluntarios de la comunidad para apoyarlo.
Esto es innovador, o sea, no se había hecho antes, es también mucha voluntad política por parte de los cónsules. Incluso también se instaló un área de lactancia, presidenta. O sea que las mamás que llegaban con sus niños tienen un área, un cuarto, pues, donde está adaptado para que ellas puedan amamantar a sus bebés, y también hay juegos para los niños. Esto es un programa piloto. Desafortunadamente, presidenta, a la fecha hay cónsules pues que no dejan ni pasar al baño a los hermanos migrantes, los dejan ahí afuera en la lluvia, en la nieve. Entonces, su opinión sobre esto, porque sí es, como dice usted, también este consulado de puertas abiertas, y que ya está ese piloto que se obtuvo buen resultado, incluso es uno de los que empezó a trabajar sábados y domingos, porque hay algunos cónsules que hasta la fecha se rehúsan a trabajar sábados y domingos, presidenta. Entonces, su opinión al respecto, gracias. Sí, es el objetivo, y muchas comunidades mexicanas tienen presencia en distintos lugares de Estados Unidos. Hay mucha presencia, por ejemplo, de Michoacán en el norte de California, o de Puebla y comunidades indígenas de Puebla en Nueva York. Entonces, eso lo estamos contemplando para que también puedan tener traducción a lenguas originarias. Es un fortalecimiento integral de los consulados con el objetivo de que sirvan a nuestros hermanos migrantes. Y ya por último, presidenta, hace unos días, ya unas semanas, un alto funcionario de su administración reveló que un poderoso empresario le ofreció millones de pesos a un magistrado del Tribunal Electoral para que votara en contra de la mayoría calificada que ganó en las urnas Morena y sus aliados. Le ofreció por 10 años, dijo, tuviera casa, comida, sustento a buen nivel. Le ofreció este empresario a cambio del voto en contra. ¿Podríamos saber quién es el empresario, presidenta? No sé quién lo haya denunciado. Pues es un alto funcionario. Lo que sí puedo decirles es que el Tribunal Federal, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí recibieron muchas presiones de distinto tipo. Por eso es de valorar que tomaran una resolución acorde con la ley, ni más ni menos. Lo mismo que hicieron en el 2009, lo mismo que hicieron en el 2012, en el 2015, en el 2018 y en el 2021 fue lo que hicieron en el 2024 para asignar a los diputados de representación proporcional y diputadas. Entonces hay que valorar esta votación que hubo por parte de 4 magistrados y la magistrada presidenta y 3 magistrados que votaron conforme a la ley, y sí recibieron muchas presiones, sí tenemos conocimiento de ello. Ahora, no sé quién sea el servidor público que dio esta declaración, y pues en todo caso le correspondería a él pues dar la información que tiene. Bueno, por lo menos que le informara a usted, para que… Lo que pasa es que el que tengan millones de pesos y sean millonarios, pues no los hace ni inteligentes, ni sabios, ni sensibles. Entonces, hay muchos de ellos que todavía no entienden esta realidad de México de por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias, presidenta. Sí. Buenos días, presidenta. Buenos Vicente días. Serrano, de Sin Censura. Presidenta, creo que con su carta a Donald Trump queda claro que en México se ha cambiado. Aquí mismo, en donde a Donald Trump se le pusieron de tapete, con mucho respeto lo digo, cuando Enrique Peña Nieto gobernaba este país, usted hace una
respuesta contundente a las amenazas de Donald Trump. ¿Qué significa o qué visualiza con una frase que a mí me llama mucho la atención? Decirle a Donald Trump que cada arancel merecería otro arancel, palabras más, palabras menos, usted recordará la frase. ¿Qué visualiza con esto que le está diciendo a Donald Trump? Porque creo que de la carta hay muchas cosas que se pueden decir de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que no es nuestra culpa, pero esto de a arancel corresponderá otro arancel es potente. ¿Me puede dar su reflexión acerca de esto? Yo creo que nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo la visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, y lo vamos a mostrar el día de mañana con mayor detalle, a México, lo que significaría también de este lado poder subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Está General Motors, tiene más de 80 años en México. Si se suben los aranceles, ¿a quién van a dañar? A General Motors. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos, que compran vehículos de General Motors. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar. Supongamos que General Motors dice, bueno, pongo una planta en Estados Unidos. Los costos de producción en Estados Unidos probablemente sean mayores que el 20% de los aranceles. Entonces, ¿qué provoca ello? Falta de competitividad frente a otras economías, a otros bloques económicos de América del Norte. Y Canadá, Estados Unidos y México, sabemos los tres que el tratado ha sido benéfico para fortalecer la economía de América del Norte y particularmente el beneficio para nuestros pueblos. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es decir, ¿qué sentido tiene arancel con arancel con arancel cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Y lo que queremos, pues, es complementarnos. Ahora, si el tema es la migración, si el tema es el tráfico de fentanilo, pues le damos información. México ha hecho un esfuerzo muy importante, sobre todo este año, de una política integral para atender a personas migrantes, para evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos y atenderlos previamente. A lo mejor esto no lo conoce el presidente Trump. Están de los que llegan a la frontera, que son mucho menos, 75% menos de los que llegaban en diciembre del 2023, la mitad de ellos llegan por una cita con CBP. O sea, tienen cita con un mecanismo que se llama CBP One. Entonces, ellos mismos los están convocando a que lleguen a los Estados Unidos. Todas estas cifras son de Estados Unidos, son de CBP de Estados Unidos. Ahora, el fondo de la migración, como lo hemos dicho y compartimos la visión que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador, o que tiene, es que hay que atender las causas, que fue la posición que llevamos al G20. ¿Por qué no destinan un porcentaje de lo que destinan a las guerras para atender las causas profundas que llevan a la migración? Entonces, en torno a migración es eso, y además vamos a seguir trabajando y colaborando en ese y en otros temas de alto nivel con Estados Unidos. El fentanilo, además de que sabemos que los precursores de fentanilo no se producen aquí, sino que vienen de países asiáticos, y eso no se resuelve solamente con decir vienen de allá, sino con una colaboración integral para evitar el tráfico ilegal de fentanilo y sus precursores. Y México ha estado incautando drogas sintéticas
desde hace tiempo y particularmente desde que llegamos, drogas sintéticas y cocaína y otras drogas también. Y estamos trabajando integralmente. Ahora, también hay que hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México. De todas las armas que se incautan a delincuentes en México, el 70% se produce en Estados Unidos. Entonces hay un tráfico ilegal de Estados Unidos a México de armas. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Pero si ponemos en el centro la coordinación, la colaboración para poder atender de manera profunda el fenómeno migratorio, el problema de la crisis humanitaria que tienen en Estados Unidos por el consumo de fentanilo, pues entonces se va a atender de manera integral. Por eso digo, además de la carta, vamos a buscar una llamada para que nos sentemos lo más pronto posible y que sepan las y los mexicanos, todos, empresarios, empresarias, las empresas de Estados Unidos en México, los empresarios comunes, los empresarios de México que tienen inversiones en Estados Unidos. Todo esto genera empleo en Estados Unidos y genera una fortaleza económica para las dos naciones y también para Canadá. Entonces, que sepan que nos vamos a poner de acuerdo. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha estado hablando con distintos sectores empresariales de México, porque aquí tenemos que mantener una unidad para poder presentarnos frente a Estados Unidos unidos y buscar siempre el diálogo y ponernos de acuerdo. Y yo estoy convencida, y además así debe ser, esa debe ser nuestra actitud, de que nos vamos a poner de acuerdo con el presidente Trump. Pero entendiendo lo abusivo de Donald Trump, lo ha dejado claro en otras ocasiones, en la carta se le dice, ¿no nos vamos a achicar, presidenta? No nos va, con tus amenazas no nos vas a asustar, estamos al tú por tú. Entiendo que quiere ponerse de acuerdo y sería lo mejor para ambos países, pero en caso de no ponerse de acuerdo, México le va a responder a la altura. Es un país libre, soberano, independiente y somos un gran país. Y tenemos un plan para México. Un plan con empresarios, empresarias que fui presentando a lo largo de la campaña. Tenemos un consejo empresarial que vamos a presentar, si podemos, el día de mañana. Vamos a presentar una parte importante de este plan la próxima semana. Nosotros también tenemos el objetivo de sustituir mucho de lo que importamos de Asia, por ejemplo, o de países con los que no tenemos tratado, por interés de México. Porque nosotros buscamos también pues mayor desarrollo de nuestro país, el fortalecimiento de nuestras cadenas productivas. Ese es un objetivo y tenemos un plan que se llama el Plan México. Y este plan pues también lo presentaremos en su momento al presidente Trump y también a Canadá, porque la verdad es que México fue muy generoso con Canadá, porque estuvieron a punto de expulsarlo del tratado con la negociación del 2018 y fue el presidente López Obrador quien dijo y abogó por Canadá para que se quedara en el tratado. Entonces, nosotros, por eso digo, nos complementamos. Eso sí, nosotros negociamos como iguales. Aquí no hay subordinación, porque nosotros somos un gran país y nosotros somos mexicanos y mexicanas trabajadoras, trabajadores. Los mexicanos que están del otro lado de la frontera son de los mejores trabajadores de la construcción, de los mejores trabajadores del campo, de los mejores trabajadores de servicios, de los mejores científicos y científicas que tiene Estados Unidos, que han producido una gran cantidad de patentes y desarrollos. Es falso de que un empleo mexicano o de mexicanos allá quite otros empleos, al revés, hasta genera más empleos. Todo eso lo tenemos documentado. Nos hemos dedicado a documentar todo esto para que sea muy claro, para que lo tenga claro también la ciudadanía en Estados Unidos, las y los estadounidenses, porque el racismo no nos lleva a nada. Nosotros nos complementamos como economías
Y por eso la relación es de iguales, porque por más que el PIB de Estados Unidos sea grande, nosotros somos una potencia cultural. Y aquí las familias mexicanas nos juntamos, nos queremos, por eso no tenemos la crisis de fentanilo que tienen los Estados Unidos. Y eso es un orgullo de las mexicanas y de los mexicanos. Y es para presumirlo en todo el mundo. Entonces la relación es de alto nivel, es de iguales. Y eso es lo que vamos a buscar con el presidente Trump. Y si me permite, hablando de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no ameritaría una respuesta, si me lo permite con todo respeto, Presidenta, similar o igual de contundente que la que nos ha leído hace unos minutos para hablar del tema migratorio, Presidenta? Y en ese sentido, plantearle que increíblemente en ese país en el que declararon culpable a un señor que regresa a la Casa Blanca muy pronto de 32 cargos por delitos mayores, se pretende expulsar, deportar masivamente a personas que puedan haber sido detenidas tal vez manejando sin una licencia de conducir que no puedan conseguir legalmente. En ese sentido, plantear nuevamente, recordar lo importante del cabildeo mexicano, así como es importante el cabildeo judío en Estados Unidos, en Washington, el cabildeo cubano. ¿Dónde vamos? ¿En dónde estamos en el cabildeo mexicano? Y porque es parte del tema, ¿qué se planea transversalmente en su gobierno para apoyar en el hipotético caso de las deportaciones masivas a esos mexicanos que han estado tal vez por décadas fuera de nuestro país, pero que necesitarían acceso a servicios como de salud, educación y reinsertarse en nuestra sociedad nuevamente? Sus reflexiones, Presidenta. Primero, nosotros respetamos al presidente Trump, principalmente porque fue la persona que eligió el pueblo de Estados Unidos. Entonces lo respetamos y también pedimos respeto para nosotros. Y en esa relación de respeto, encontrar siempre las causas comunes. Eso es lo primero y es importante. Ahora, nosotros en estas mañaneras y en documentos y demás, vamos a mostrar cómo las y los mexicanos en Estados Unidos le hacen bien a Estados Unidos. Claro que nos ayudan a la economía nacional con las remesas, y mantienen una relación permanente con sus familias. Pero las y los mexicanos que están allá, los de primera generación, los de segunda generación que tienen su nacionalidad en México, los que llegaron allá y que no necesariamente tienen documentos, también contribuyen de manera muy importante a la economía de Estados Unidos. El 80% del ingreso de los mexicanos en Estados Unidos se queda en Estados Unidos. Las y los mexicanos pagan impuestos en Estados Unidos, que están allá. Entonces, ese beneficio que tiene Estados Unidos de las y los mexicanos lo vamos a mostrar con datos. Y es muy importante que las y los estadounidenses lo conozcan, porque lo otro es entrar en una disputa que es falsa. Ahora, es importante que allá en Estados Unidos los mexicanos y mexicanas de tercera, de segunda, de primera generación se junten y tengan este orgullo de ser mexicanos y lo muestren allá y que muestren lo que ha significado. Primero, muchos mexicanos que ya vivían allá, desde el momento en que Estados Unidos se llevó la mitad de nuestro territorio. Segundo, los que han ido para allá, producto de distintos programas que desarrolló Estados Unidos para poder tener mano de obra calificada, porque toda es calificada. El trabajador del campo es mano de obra calificada, la trabajadora del campo. Y los mexicanos que buscan allá una mejor vida, porque aquí durante años pues se les negó esa posibilidad. Entonces, todos los mexicanos allá pues
Nosotros queremos que se sientan orgullosos y que muestren ese orgullo y lo que representa nuestra gran cultura. Y esta cultura que se ha generado también a partir de este vínculo cultural entre ambas naciones. Entonces, tenemos todo por ganar en la relación de alto nivel y de comunicación y diálogo. Pero sí es importante que también México estemos unidos y mostremos esta unidad y esta fuerza que tiene nuestro país. Eso es fundamental. Presidenta, para cerrar, habla de sentirse orgullosos y lo que se dice tiene eco, pero lo que no se dice más. Hay un grupo de estudiantes de allá de Sonora, de donde es originario su servidor, que me visitaron en casa para presumirme… Está sobre representado Sonora ahora en esta… para presumirme que iban o están representando hoy en día a México en una feria científica en Perú. Es un encuentro de científicos, jóvenes científicos en Perú, y se inspiraron en usted, me contaban, por su antecedente científico, por sus estudios, y han generado un dispositivo para el tratamiento y reuso de agua, que tanto lo necesitamos en Sonora, y le entregaron a usted una carta, de hecho, contándole de este proyecto que se llama Water One. Si me permite mencionarlos, son Jesús María Valdés Acuña, Natalia Sofía Díaz Peña, Eva Samantha Álvarez Daud y el maestro Cristian Saúl Bustamante García, orgullos mexicanos representando en esta jornada en Perú de ciencias a nuestro país. No sé si haya leído la carta que le dieron y qué mensaje les envíe, porque pues México destaca también en el ámbito científico desde la juventud y como estudiantes. Presidenta, muchas gracias. Sí, nosotros, fíjense, somos, no recuerdo ahora el número de país, pero somos de los primeros 10 países que formamos más ingenieros y ingenieras del mundo, con el Instituto Politécnico Nacional, las universidades públicas, las privadas y particularmente con el Tecnológico Nacional de México, que forma ingenieros e ingenieras de primera. No por algo tenemos a la jovencita que es el primer lugar del concurso internacional que presentamos aquí, que es de Papantla. ¿Cómo se llama ella? Ángela. Que primer lugar de todo el mundo, jóvenes como los jóvenes que me comentas, que sí me enviaron una carta, que están ahora en Perú y que hay que impulsarlos. Por eso el plan que tenemos para México no solamente es inversión extranjera directa, que es muy importante, sino también desarrollar nuestra propia tecnología. Nos puede llevar un tiempo, pero es un objetivo que no podemos abandonar. Eso nos da soberanía, nos da desarrollo. Y aquí hay ingenieros e ingenieras de primera, desde jovencitos y jovencitas. También hay grandes poetas, y historiadores y filósofos, filósofas de todas las disciplinas. Y tenemos grandes trabajadores del campo, de la ciudad. México es grandioso. Entonces, a todos estos jóvenes hay que apoyarlos, fomentar que sigan asistiendo a concursos internacionales. El doctor Kersenovich es una eminencia, reconocido nacional e internacionalmente en todo el mundo. Premio nacional, premios internacionales. Muy pocos médicos como el doctor Kersenovich tiene un país del mundo. Y como el doctor, científicos y científicas de primera. Entonces, aquí no hay que achicarse, al contrario, México es grande y nosotros siempre vamos a salir adelante. ¿Tercer lugar? Después, tercer lugar en formación de ingenieros e ingenieras. ¿Qué? No va a haber. Hola, Presidenta, buenos días. Manuel Galeazzi de Sin Línea MX. Preguntarle un poco, profundizando sobre el tema que ha sido el principal el día de hoy.
También hay alguna estrategia ya pensada o planificada para, en caso de que Donald Trump concrete estas trompadas, por así decirlo, estas amenazas, podría buscarse algunos otros aliados internacionales. Por ejemplo, en el G20 habló con Gustavo Petro, aliados de Sudamérica. ¿Se tiene pensada alguna estrategia? Y sobre este mismo tema, de inmediato el dólar cambió, a pesar de que ya había registrado ganancias, luego de varias semanas que había ido a la baja. ¿Cómo abordará su gobierno esta volatilidad que ha generado en los mercados Donald Trump? Porque si son amenazas o no en Truth Social o distintas redes sociales, ahora que ya salió con Elon Musk y tiene Twitter amplio para él, pues los mercados reaccionan. Entonces, ¿qué estrategia tendría la Secretaría de Economía pensada para poder aligerar un poco la volatilidad? Gracias por empezar. El Banco de México siempre tiene, porque es el Banco de México quien es el principal actor, digamos, o el principal instrumento que tiene nuestro país en momentos como estos. Y el banco tiene distintos instrumentos y siempre hay, porque debe haberlo, aunque son autónomos, un vínculo con la Secretaría de Hacienda, así debe ser. Pero yo lo que diría es que vamos a buscar un diálogo y vamos a encontrarlo. La carta lo que plantea es los aranceles por migración, ¿están de acuerdo? Por la caravana que viene, la caravana migrante, y por el tema del fentanilo. Y por eso es la información que le enviamos al presidente Trump, al presidente electo Donald Trump, porque México tiene una política para atender a las personas migrantes que quieren llegar a la frontera norte nuestra, la frontera sur de Estados Unidos, que viene desarrollando a lo largo de todo el año y que nosotros hemos fortalecido. Entonces eso es lo primero, que sepa él que no es un asunto de que se forma una caravana migrante y llega a la frontera norte, sino que hay una política integral de atención a los migrantes en México, aunque no sean mexicanos y mexicanas, que tiene distintas aristas. Presentó aquí en su momento la anterior canciller Alicia Bárcenas, que sigue trabajando con nosotros, aunque ahora en medio ambiente, y ahora lo ha retomado de manera muy importante el canciller Juan Ramón de la Fuente, y también el Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación, sigue la comisión intersecretarial. Entonces hay que dar información, porque él está planteando la caravana migrante, si no pongo aranceles. Entonces, bueno, hay una política, entonces se lo informamos. 2, el fentanilo, hay una política en México. Hay que colaborar con países asiáticos que producen los precursores y hay que trabajar conjuntamente para evitar que el fentanilo llegue a los consumidores de Estados Unidos. Pero también desde nuestra perspectiva, ahí hay una crisis de salud pública en la drogadicción y que es importante que se tome en cuenta desde Estados Unidos. Entonces, si se fijan, la carta responde a estos dos temas que le está planteando y que vamos a seguir colaborando. Ahora, si aún así hay aranceles, pues lo que le decimos es, le va a afectar a la economía de Estados Unidos y a empresas estadounidenses que tienen 80 años de estar aquí en México. Entonces es mejor que dialoguemos y nos pongamos de acuerdo en todos estos temas y en otros que son relevantes. Y de todas maneras nosotros tenemos un plan. Entonces este es el sentido de la carta. Entonces para todos aquellos mercados que todos los días mueven monedas frente a circunstancias de este tipo, yo lo que les digo es calma. Estamos trabajando conjuntamente y vamos a establecer un diálogo. Hay gobierno, hay pueblo, estamos unidos los mexicanos frente a esta. Habrá otras cosas que tengamos diferencias y qué bueno, porque somos una democracia, pero hay temas en donde hay unidad
Y en eso nos vamos a poner de acuerdo y así vamos a ir a dialogar con el presidente Trump y su equipo. Entonces vamos tomando las cosas con calma. Pero insistir un poquito, Presidenta, en dado caso que se concretaran estos aranceles, ¿sí se buscarían alianzas comerciales más profundas con otras naciones? Esas las tenemos. Y como o sea, usted México tiene China, tratados con otros países. Fíjense, hay algo que es importante que se conozca, que es una carta también que el día de hoy le voy a enviar al presidente Trudeau. Por ejemplo, le planteo en la carta, porque también hay hay poca información y es importante que se conozca, fíjense. Fíjense, en 2023, entre otros muchos datos, ¿no? Las importaciones canadienses de vehículos eléctricos de origen chino alcanzaron $1,600 millones, mostrando un crecimiento exponencial. En el caso de México es mucho menor, mientras que la inversión extranjera directa de 2006 a 2024 de Estados Unidos y Canadá ha sido $33,357 millones en el sector automotriz en México, la de China es solamente de 590 millones. O sea, temas que no se conocen y que por supuesto que tenemos relación con China, pero nosotros privilegiamos ahí donde hay tratado de libre comercio, pues es parte de lo que se ha desarrollado. Pero miren, otro tema importante. México emitió con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de agosto de 2023 un decreto para imponer aranceles de importación hasta 25% para apoyar el mercado interno y fortalecer los tratados de libre comercio del cual formamos parte. Y el 23 de abril de 2024, este mismo año, subió aranceles México entre el 5 y el 50% a productos manufacturados de acero y aluminio provenientes de China y de otros países que no cuentan con un tratado comercial con México. O sea, México ha estado trabajando de manera muy importante para fortalecer la relación comercial del tratado con los países que tenemos tratado. Y nosotros además no solo miramos al norte, también miramos al sur y también al continente europeo, pero particularmente al sur con nuestros países hermanos. Entonces, por eso les digo que hay un plan México. Muy bien, Presidenta, muchas gracias. En el segundo tema, aprovechando a los funcionarios de salud, aquí varios compañeros y ciudadanos demandan, pues sobre todo denuncian, ¿no?, que a veces la atención en los centros de salud del ISSSTE, IMSS, a veces demora o a veces las citas para especialidades sobre todo tardan mucho, inclusive pues las dolencias se incrementan. Saber si hay como algún plan coordinado entre todas las dependencias de salud para eficientar estos tiempos de espera. Y pues si gustarían comentar algo al respecto, y también abordando, ayer llegaron más médicos cubanos, parece que la meta que se tenía estimada en un inicio ya está por cumplirse. Alguna otra ocasión el secretario Zoé Robledo nos había abordado que había otras estrategias con Cuba respecto a preparación y demás colaboración. Quisiera saber esos dos temas. Sí, ahora les doy la palabra al doctor Kersenovich, a Zoé. Es muy importante el programa que estamos planteando para las y los adultos mayores de atención domiciliaria. Muchas veces los hospitales o los centros de salud se saturan, y también el programa de mayor número de lugares en donde pueda haber pruebas de laboratorio, porque muchas veces hay saturación porque no o porque van por un medicamento, o porque van por una receta. Entonces estamos desarrollando la atención primaria de la salud desde el domicilio con el objetivo también de desaturar centros de salud y hospitales. Pero doctor Kersenovich y luego Zoé. Sí, hay varias estrategias que estamos implementando. Yo empezaría por poner algunos ejemplos. La referencia y contrarreferencia entre los distintos subsistemas
de salud, de tal manera que la persona que vaya a una cita no tenga que llegar a tramitar su cita al ser referido de otro lugar para su atención, sino que a través precisamente de esta nueva implementación de la agencia digital, la persona pueda ir con su cita ya agendada para poder llegar y ser atendido. Esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas es desaturar precisamente a la gente que busca sus exámenes de laboratorio, que se los pueda hacer cerca de su casa y que lo que viaje sean las muestras sanguíneas y no las personas, de tal manera que eso también va a desaturar el sistema de salud. Otras medidas que tienen que ver es con Estamos muy acostumbrados a hablar de la mortalidad y de la morbilidad de las enfermedades, y lo que queremos es tener nuevos indicadores de calidad, precisamente el tiempo de espera de un paciente para acudir a su cita, el tiempo en el cual pueda acceder a sus tratamientos. Estamos por implementar programas de rezago quirúrgico, fundamentalmente en lo que tiene que ver con cataratas o cirugía ambulatoria, que se anunciará próximamente, y que eso hace que entonces se puedan liberar los servicios con mayor facilidad. En el fondo de lo que se trata es de que sea con calidad la atención, no nada más dar la atención, sino que sea con calidad. Y termino nomás mencionando que por eso los programas de prevención y atención primaria son muy importantes. Tenemos que reforzar mucho la prevención para que la gente no desarrolle la enfermedad, y la atención primaria, es decir, que aún estando sano puedan acudir al centro de salud y puedan tener su revisión periódica. Esos son algunos de los ejemplos de lo que queremos avanzar precisamente en calidad y seguridad de la atención. Muchas gracias, presidente. Y solamente ahondando un poco de lo que ya mencionó el doctor Krecenovich, efectivamente el tema de los tiempos de espera, los tiempos clínicamente aceptables y los que no son aceptables de espera, se han estado buscando diferentes estrategias. Ya lo dijo el doctor Krecenovich, la primera y la más importante es la prevención. Hay todo un trabajo desde el año pasado con ELSA, con entornos laborales seguros y saludables, muy vinculados a los centros de trabajo, evitar accidentes de trabajo, temas de salud mental en el trabajo, cualquier situación de salud o de ambientes psicosociales que generan enfermedades. Y otro elemento muy importante que se ha estado trabajando con todo el sector, con el doctor Krecenovich, el asunto de los accidentes en vía pública. Hoy el cuarto lugar de muerte entre adultos, hombres, es justamente los accidentes, y sobre todo los accidentes de vía pública, que muchas veces generan también incapacidades temporales o permanentes. Entonces, toda esa parte de la prevención, sumado a lo que se acaba de ver sobre el control metabólico, el control de las enfermedades. El otro asunto es la digitalización, apostarle a la digitalización para las citas electrónicas, también la digitalización al interior de las instituciones para la programación de una cirugía, que pueda ser una programación mucho más adecuada y no se tengan que cancelar las cirugías. Y en cuarto lugar, algo que también la presidenta nos ha encomendado mucho, seguir en la formación. Durante muchos años padecimos de un decremento en la formación de médicos especialistas. Muchas veces los tiempos de espera largos pueden tener que ver con la insuficiencia de médicos cirujanos, de médicos traumatólogos, de ciertas especialidades que durante mucho tiempo se vieron como mercancía, y entonces había que formar menos para encarecer más la demanda, sobre todo a los servicios privados. Se han duplicado la formación de médicos especialistas, sobre todo de los que necesitamos las instituciones, y esa tendencia, ese proceso pues va a seguir creciendo. Y por último también el asunto del equipamiento. Hace unas semanas lo presentábamos aquí, el plan del 2024,
y también del 2025 sobre sustitución de equipamiento obsoleto. La presidenta lo ha planteado de una manera muy clara: desvirtuar a las instituciones, es decir, dejar de invertir en las instituciones. ¿A quién favorecía finalmente? Al privado. Dejar de tener un tomógrafo para tener que subrogar el tomógrafo privado, lo que acaba de presentar también el doctor Martí Batres sobre el ISSSTE. Entonces, estamos fortaleciendo mucho eso también, de lo que ya tenemos en las instalaciones, sustituir equipo obsoleto para poder dar una atención más oportuna y en el menor tiempo posible. ¿Podría, por ejemplo, establecerse una plataforma como la que nos presentó ahorita para denunciar la falta de atención o a lo mejor los lapsos amplios para alguna cita con alguna especialidad? ¿Podría Claro. llegar a establecerse algo así? Sí, de hecho, este es el primer esfuerzo. Todo este elemento de supervisión ciudadana lo tenemos que ampliar a otros elementos, incluso el tema del trato, el asunto de los diferimientos o las cancelaciones, el rechazo de la atención. Quisimos entrar en principio con el tema de abasto, pero sí creemos que esto puede potenciarse a todos los diferentes episodios de la experiencia hospitalaria o en el primer nivel de atención. Por eso incluso en esta parte incluimos la evaluación sobre la limpieza de la unidad, también sobre el trato que se recibe por parte del personal de farmacia y los tiempos de espera. En este caso está específico para el tiempo de espera en la fila de la farmacia. Pero sí, la idea es que incluso se ha estado trabajando con la Agencia de Transformación Digital, crezca a otras áreas de servicio. ¿El porcentaje de abatimiento de falta de personal especializado? Pues se duplicó el número de personas que se forman. Para marzo se espera que se egresen más de 7,500 solo del IMSS, que formamos más o menos la mitad, deberían de ser cerca de 12,000, 13,000 egresados de diferentes especialidades. Pero un elemento muy importante, no solo es lo que se forma, sino lo que se recluta. Al inicio del gobierno del presidente López Obrador, se tenía el 40% entre lo que se formaba y lo que se reclutaba. Es decir, se estaba formando mucho en las instituciones públicas para la contratación de los medios privados. Hoy, por lo menos en el de este año, se contrató más del 90% de las personas, de médicas y médicos especialistas que egresaron de una residencia del IMSS, los contrató el propio IMSS. ¿Por qué fue esa diferencia? Porque formamos más lo que necesitamos. Médicos urgenciólogos, tenemos que esforzarnos en médicos internistas y otras especialidades que muchas veces no es lo que está pidiendo el medio privado. Hay otras formas de estudiar una especialidad en México que no sea institucional, pero nosotros estamos enfocados a que la formación que se hace en un medio institucional, en el IMSS, en el ISSSTE, en el resto de las instituciones, favorezca a el déficit que se tiene en la propia institución. Gracias. Presidenta, ya para terminar, desde hace tiempo tengo esta pregunta pendiente, por eso la saco a colación ahora. Cuando tomó posesión y mencionó sus 100 puntos, habló de que el UCICAM se iba a eliminar. Entonces, quisiera saber si tiene una fecha estimada y pues esta es una de las demandas que la coordinadora, tanto el CENTE, de hecho hasta coinciden en que se necesita eliminar. Si hay una fecha tentativa y también preguntarle si usted ha respaldado la nueva escuela mexicana. Sin embargo, hay docentes que están un poco en desacuerdo porque consideran que la carga administrativa ha aumentado y en los hechos incluso a veces no se entiende la nueva escuela mexicana por cómo se tiene que aplicar y también consideran que ha venido desde arriba hacia abajo. Entonces, quisieran ser más considerados en esta aplicación de la nueva escuela mexicana para que también esa carga administrativa disminuya y realmente se apliquen las didácticas en las aulas. Perdón el tema, pero le digo, ya la tenía pendiente y muchas gracias por la atención. Sí, estamos trabajando con la CENTE, con el CENTE también, en cómo desaparecer UCICAM, porque no solo es desaparecer UCICAM, sino una visión integral que se tiene. Digamos que la permanencia esa ya no estuvo en duda, porque por eso se pudo basificar de la reforma educativa anterior. Pero hay algunos otros temas que son indispensables, conocer perfectamente qué es lo que dicen las y los maestros para poder modificarlo de fondo. Entonces, Mario Delgado está en estas mesas de trabajo, yo veo a la CENTE cada determinado tiempo, en diciembre los voy a ver otra vez, y vamos a llegar a un acuerdo, estoy segura. Sobre la nueva escuela mexicana, Mario también tiene contemplado una serie de ejercicios de formación
de discusión, porque no solo es un tema de capacitación, sino un tema de formación, discusión, participación de las y los maestros en este nuevo proceso educativo. Entonces está contemplado para… Ya nos vamos a ir, tenemos muchos temas. De la carta parcial de sostenibilidad, el tratamiento, porque tiene que ver con el bienestar y una serie de planteamientos muy breves solamente sobre ese tema. A ver. Gracias. Bueno, por la serie de cambios que se han dado en el tema de la transferencia de médicos que estaban en los sectores de salud a nivel estatal y que fueron transferidos al IMSS Bienestar. Algunas, sobre todo, hemos sabido de clínicas de especialidades en la Ciudad de México, como sabemos. ¿Como la Condesa? No, la 1 no, sería, por ejemplo, a partir de la 2 hasta la 6. La 1 es la clínica especializada de temas de VIH, pero a partir de las otras donde tienen traumatología, ortopedia, etcétera. Este tema es una serie de cuestiones que consideran ha habido una falta de pago, por ejemplo, lo que tiene que ver con el asunto de que pues apenas el 22 de noviembre se incumplió con el pago por parte de autoridades del IMSS Bienestar, pero bueno, en un momento voy a hacer el planteamiento bien, con lo que tiene que ver con la asistencia y permanencia de trabajo, por ejemplo, el estímulo de asistencia perfecta, y también con el tema de que, bueno, se les ha pagado solo a una parte, un 20%, y el 80% está pendiente, y también una situación que tiene que ver con el pago de aguinaldo que se da en dos partes. La primera parte se dio incompleta, la otra parte todavía está por definirse y por poder pagarse, todavía están en tiempo. Parte de estas situaciones lo que está dejando es que, bueno, pues una parte de la población no está pudiendo tener acceso a estas clínicas porque están parando parcialmente, porque se mantienen en asamblea permanente hasta que haya una resolución. Otra parte del problema que vemos es qué sucede, con quién se va a hacer cargo y quién hace frente a estos pagos que se han incumplido, si es IMSS Bienestar o si es el gobierno de la Ciudad de México en este caso, porque sabemos que, bueno, pues hasta el 1 de marzo ellos se asumen como parte del IMSS Bienestar. Hemos solicitado información a la institución, la cual sí se nos ha dado. Sin embargo, lo que nos mencionan algunos de los trabajadores de estas clínicas es que se han incumplido de manera parcial estos pagos y se van a poder tener en forma y tiempo, sobre todo por el tema de la afectación también a la población. Y finalmente, lo que tiene que ver con este tema, otro punto es lo que hemos notado en el Diario Oficial de la Federación, que al menos el del 11 de marzo de 2024 hay una serie de cláusulas que han generado preocupación a los trabajadores del sector salud, al menos en este caso, que tiene que ver con el tema de que esta transferencia de trabajadores, el gobierno de la Ciudad de México lo que indica es que tiene que liberar de toda responsabilidad al IMSS Bienestar en caso de que haya algún problema. Incluso habla de que pudiera ser liberado de los compromisos adquiridos con el gobierno antes de que se diera esta publicación. Solo preguntar, porque lo que mencionan es que hay una serie de confusiones con todos los convenios modificatorios que se han publicado en el Diario Oficial. ¿Qué certeza tienen los trabajadores en torno al tema de que se les respeten sus derechos adquiridos como sindicalizados, por ejemplo? Y eso por un lado, para saber también quién va a tener la responsabilidad, si es IMSS Bienestar o el gobierno de la Ciudad de México, y cómo se va a resolver esta situación del tema de los pagos, porque se habla de algunas fechas que se han cumplido o de forma parcial nada más. Gracias. Podría decir, bueno, muchas gracias por su pregunta. Ha sido una inquietud y qué bueno que se da la oportunidad para poderla aclarar. Primero hicimos una mesa de asuntos laborales con todos los trabajadores. Este caso que usted menciona son 75 trabajadores aproximadamente y hay certeza laboral para ellos y se van a hacer todos los pagos antes de que acabe el año. Acabe el año. Sí. Y en el tema de los derechos laborales adquiridos, ¿esos se van a respetar? Porque entonces, ¿por qué está esta publicación en el Diario Oficial? Sobre todo porque parece que no les han… Vaya, IMSS Bienestar no es que sea completamente responsable de todos estos pagos, porque pues en cada entidad se tenían ya algunos compromisos que dicen, por ejemplo, el tema de los uniformes de 2022 que no se ha pagado. Dice IMSS Bienestar que sí, pero algunos trabajadores insisten en que no. ¿Cómo se van a arreglar estas situaciones, sobre todo el tema de la certeza laboral en torno a los derechos por lo publicado en el Diario Oficial? O sea, el IMSS Bienestar sí se está haciendo cargo, sí va a respetar estos derechos, o lo va a dejar ahí en el gobierno de la ciudad donde se terminó pues ya este… No, el IMSS Bienestar sí se está haciendo cargo de esto.
Cuando los trabajadores se transfirieron al IMSS Bienestar, se transfirieron con el anexo con las condiciones laborales que tenían, y eso incluye las prestaciones que tienen los trabajadores. ¿Y entonces por qué aparece eso en el diario oficial de la Federación? Si pudiera haber una aclaración en torno a eso, porque pues, si está en el diario es ahora sí que… Hay que ver cuál es la demanda de los trabajadores y cuál la de los líderes sindicales. Hay que separarla, porque se respeta, si no es así me corriges, Zoe, la pertenencia a un sindicato o a otro. Entonces hay negociaciones que son con los líderes sindicales y que los trabajadores no lo demandan, y hay otras cosas que sí demandan las y los trabajadores, y todo se atiende a partir de el IMSS Bienestar, y por supuesto cuestiones que quedaron pendientes de la ciudad, pues también se atiende con IMSS Bienestar, y en todo caso se busca a la jefa de gobierno. Gracias. Sí, vamos a buscar.